Buenos días. Vamos a dar inicio, hermanos, entonces al estudio de hoy. Espero que lo hagan de una leída. Estamos viendo ahora sí que los juicios que se están llevando a cabo con el apóstol Pablo, juicios que podemos notar y ver que actúa con astucia y sabiduría al apóstol, ¿sí? Y que todo para defensa del evangelio. Y vamos a entonces a iniciar, hermanos, con la lectura de la oración, y después vamos a leer la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, venimos a tu presencia en esta mañana, Señor, esperando que tú, Padre, te hagas manifiesto en nuestras vidas, Señor, enseñando tu palabra, Señor, recordando lo que hemos estudiado en muchas ocasiones, Padre, y todo esto para que conozcamos la obra de tu siervo, el apóstol Pablo, Padre, que tú lo escogiste con un propósito, y que ese propósito a nosotros nos benefició porque él predicó a los gentiles. Y nosotros somos gentiles, Padre, que por gracia tuya y misericordia formamos parte de tu iglesia, y merecidamente por la sangre de Cristo hemos sido reconciliados contigo, Padre. Y hoy formamos parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y damos gracias por esa bendición, por esa oportunidad que nos das, Padre. Queremos, Padre, regocijarte a ti, Señor, por medio de nuestra adoración, por medio de nuestra forma de comportarnos, de vivir, Padre Santo, que sea para la gloria de tu nombre, Señor. Inicia este estudio, Padre, que bendigas a todas las personas que vean el estudio en redes sociales, y que todo sea para la gloria tuya y que sea de bendición para todos. A ti sea la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces parece que hemos acabado el capítulo 23, ¿verdad? Lo acabamos y vimos que entonces Claudio había enviado un documento, una carta, gracias, donde se estaba mencionando la razón por la cual era enviado el apóstol Pablo a Félix, ¿verdad? Que dice que había hecho un alboroto ahí en el templo, fuera del templo, que lo querían matar, y entonces que lo llevaba para él para que él se hiciera cargo de su defensa, ¿sí? Entonces vemos aquí como el ardid vamos a ver, pareciera que fuera una novela, hermanos. Una novela, bueno, así lo veo yo, porque yo creo que alguna vez ustedes llegaron a ver unas novelas, ¿no? O a veces las ven, no lo sé. ¿Verdad? Pero cuando vemos que ahí los malos ven como la forma de cómo perjudicar a otra persona y traman cosas para acabar con esas personas, inclusive para quitarles la vida. Y es lo que estamos viendo aquí. En la vida estas personas, cómo quieren acabar con el apóstol Pablo, porque predica la salvación de Jesús, la resurrección de los muertos, como él mismo lo dice, ¿sí? Y vemos entonces cómo ellos de una manera pues maquinan en su mente cosas malas para perjudicar. Ahora llegan a este hombre, a Félix, y llegan con argumentos, con artucias, contratando a un abogado. Fíjense, lleva un abogado para que acusara al apóstol Pablo de 3 situaciones que vamos a analizar, ¿sí? Y que el apóstol Pablo también ahora se defiende de esas acusaciones que hace este hombre en contra de Pablo. Y todo es porque fue para la gloria de Dios, porque así estaba cumpliéndose el propósito de Dios. Así estaba cumpliéndose el propósito de Dios. Y vemos que aquí el apóstol Pablo, hermanos, no pues está actuando de una manera no es titubeante, ni está actuando bajo temor. Simplemente él está defendiendo su fe,
su fe y confiando en Dios. ¿Sí? Es algo que nosotros también tenemos que nosotros meditar, comprender, ver cuando pasamos situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando el pueblo judío fue sacado de Egipto, hermanos, y estaban pasando después de pasar el Mar Rojo, de ver las plagas y todo eso que Dios mandó a los egipcios y con mano poderosa, como dice la Biblia, los sacó de Egipto. Ellos querían regresar. Se querían regresar a Egipto, diciendo que iban a morir en el desierto, porque no había alimento, no había agua. Se quejaban con Moisés. Y Dios de alguna forma, como dice la Escritura, que permitió que pasaran esas situaciones. ¿Para qué? Dios ya conocía el corazón de ellos, de los israelitas, y Él decía que eran de dura cerviz, ¿no? Y entonces, si ya sabía que eran de dura cerviz, pues podemos preguntarnos, ¿para qué Dios permitió que pasaran eso? ¿Ustedes creen? ¿Por qué creen ustedes que Dios permitió que pasaran por esas circunstancias si Él ya sabía cómo eran? ¿O pueden decir que no sabía? ¿Creen que Dios no sabía cómo eran? Sí. ¿Por qué creen ustedes entonces que Dios hizo que pasaran eso si sabía los resultados de eso? ¿O creen que ustedes no sabían que Dios eso? Lo que iba a resultar de todo ello. ¿Por qué creen ustedes entonces que pasó esto? A ver, recuerden que estamos en un estudio, hermanos, y aprendemos de todos, y como sus comentarios también aportan mucho a la edificación y la enseñanza del estudio. A ver, escucho comentarios. ¿Quién dice yo? Era necesario que sucediera todo, todo lo que sucedió. Tenía que ser así. Ya estaba escrito, es más, pensado lo que iba a suceder. Que Dios conoce al ser humano, sabe cómo somos. Después de la maldad, de la desobediencia, pues Él sabe cómo somos, y era necesario que todo esto sucediera para que podamos pues entender el precio de ese sacrificio, valorar todo esto que sucedió, y el Señor cómo nos va hablando a través de todo lo que está escrito. Ahorita escuchaba una enseñanza que dice que pues todo lo que está en el Antiguo Testamento es la semilla, y lo que está en el Nuevo Testamento es la germinación de esa semilla que se plantaba, ¿no? O sea, que era necesario para que entendamos el sacrificio de Jesús, ¿sí? Cómo lo va explicando, cómo va sucediendo, todo el sacrificio que cada uno va pasando para valorar el que el Señor Jesús hizo. Pues Él sí ya sabía todo, pero pues así ya estaba escrito, solamente quedaba obedecer lo que estaba escrito, y a nosotros igual nos queda obedecer. Ok, ¿algún otro comentario? Gracias. Bueno, yo nada más quiero añadir a lo que decía mi hermana Lupita. Igual yo pienso que pues, todo lo que está escrito también en la palabra es para la enseñanza, ¿no? Para que aprendamos de los errores que en su tiempo pues cometieron, es decir, bueno, sí, todos los personajes de la Biblia, y que pues nosotros podamos aprender y como decía la hermana Lupita, obedecer realmente a Dios, aplicarlo, ¿no?, a nuestras vidas. Eso. ¿Sí? Todo eso tuvo que acontecer, hermano, porque miren, los israelitas venían de Egipto y venían contaminados, ¿sí?
Ellos venían contaminados con todas las costumbres egipcias, con toda la adoración de sus dioses. Y Dios tenía que tratar duramente con ellos en el desierto. Porque precisamente el desierto tiene una enseñanza. Y el desierto es que como tú como cristiano, cuando pasas por pruebas, por luchas, estás viviendo un desierto, ¿sí? ¿Qué hay en el desierto? Sequedad. No hay vida, ¿no? Bueno, entonces el pueblo de Israel tuvo que pasar todo esto para que Dios tratara con el corazón de ellos. Y efectivamente, como decía mi esposa, la Biblia lo dice, que muchos de ellos dudaron, que muchos de ellos, el corazón de ellos era duro, ¿no? Tuvieron que morir muchos de ellos en el desierto, tuvieron muchos de ellos, y precisamente por eso es que Egipto estaba dentro de sus corazones, y por eso es que ellos decían, nos hubiera sido mejor morir en Egipto que venir a morir aquí en el desierto. ¿Qué pasa con el día de hoy con nosotros? Lo mismo, ajá. Entonces, fue necesario todo esto que el pueblo de Israel pasara para que Dios los madurara, para que Dios los hiciera entender qué era lo que Dios quería con ellos. Y obviamente que el pueblo de Israel veía la gloria de Dios, pero no le daba la honra y la gloria como tal, como él la merecía. Nos pasa lo mismo el día de hoy. Hoy no vemos la neblina que desciende, hoy no escuchamos la voz audible de Dios, pero Dios está con nosotros y nos habla a través de su palabra, pero no obedecemos. Y cuando nosotros pasamos por ese tipo de desiertos, muchos, ¿por qué creen que se van de la iglesia? ¿Dónde están todos los que se reunían aquí? ¿Nos damos cuenta? Es por eso. Y Dios como quería educar al pueblo de Israel. Dios tuvo un trato personal con el pueblo de Israel. Por eso Él los llevaba por el desierto, ¿sí? Y el desierto estaba, y la tierra prometida estaba a unas horas de llegar. Pero por la desobediencia, por la dureza de su corazón, ¿sí? Ellos no llegaron. Por eso Jesucristo dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Se dan cuenta? Muy bien, muchas gracias. Vamos a leer un texto que me gustaría que consideramos en base a lo que estamos comentando. Estimados Corintios, capítulo 10, versículo 6 en adelante, por favor. Estimados Corintios 10, 6. Aquí vemos al apóstol Pablo que comenta precisamente esto que estamos comentando aquí, es una razón por la cual Dios permite ciertas cosas, permitió ese tipo de cosas con el pueblo judío, aunque también hay otra razón, pero vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí algunos? Voy a leerlo porque se me va el tiempo, disculpen, que no les espere mucho. Dice aquí, mas estas cosas, dice, ¿qué cosas? Bueno, para que sepamos qué cosas, a qué cosas se está refiriendo el apóstol Pablo, vamos a leerlo desde el principio, para que sí tengamos el contexto. Dice, porque no quiero, hermanos, es el versículo 1, que ignores que nuestros padres, dice, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, dice ahí, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fíjese lo que dice aquí. Y entonces ya pasa diciendo, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué más sigue diciendo? Ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, dice ahí, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron
por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice, sigue diciendo, y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén, hermanos. ¿Se dan cuenta? Toda la razón, una de las razones, porque hay otras razones también, pero una de las razones que aquí el apóstol Pablo expone que es para nosotros. Todo lo que quedó escrito fue para nosotros. En el caso de ellos, y tenemos que aprender una cosa importante, también Dios le dijo a Moisés que iba a probarlos para que saliera qué clase de corazón tenía. Vuelvo a repetirles, Dios ya sabía su corazón, ya sabía sus actitudes, pero Él quería que ellos se dieran cuenta qué clase de actitud tenían. ¿Sí? Ellos, que crecieran, ¿sí? Para aprender a confiar en Dios, hermanos. Pero nos dimos cuenta que la gran mayoría, o todos, inclusive hasta Moisés, ¿qué pasó? No entraban a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando estemos pasando por situaciones complicadas, difíciles en la vida, que casi todos los días creo que estamos pasando situaciones complicadas en nuestra vida, en lugar de preguntarle a Dios, ¿por qué me pasa esto?, debemos decirle, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que mejore? ¿Qué quieres que haga yo para mejorar mi relación contigo? ¿Para qué me estás enseñando? No, ¿por qué? ¿Sí? No debemos cuestionar la voluntad de Dios, hermanos. Tenemos que aceptarla, aunque a veces nos cueste trabajo aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Como ser humanos a veces, pues, ¿quién le va a gustar estar sufriendo, pasando por situaciones complicadas, enfermedades, pérdidas de familia, problemas económicos, en fin, infinidad de situaciones que vivimos todos los días acá y toda la gente lo vive, ¿no? Entonces nosotros debemos de ver eso, porque el propósito de Dios, hermanos, es que empecemos a crecer y que vayamos alcanzando, ¿sí?, a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Es el propósito de Dios, ¿no? Y si seguimos batallando en algunas cosas, hermanos, debemos preguntarnos que a lo mejor todavía no lo he dejado. Recuerden que dice Santiago que cada quien es probado. ¿Por qué? Por su propio deseo. Entonces debemos meditar nosotros que todavía no estoy dejando, y que tengo que trabajar todavía, y que tengo que mejorar todavía, porque Dios nos está puliendo, nos pule Dios, ¿sí? Él quiere que quedemos, como dice ahí, sin mancha. Dice su iglesia, ¿una iglesia qué? Sin mancha. Sin mancha. Entonces, eso es lo que debemos realizar, hermanos, si no querer tirar la toalla y decir, ya, mejor me voy. Porque al final de todo, ¿quién es el más perjudicado? Uno. Nosotros. Porque Dios no deja de ser Dios. Fíjense que estaba viendo el otro día en la plataforma, que estaba viendo un video que habla de por qué cambiar por cambiar de forma de actitudes. No recuerdo el tema. Y este personaje que estaba hablando ahí decía que Dios tiene muchas cualidades, y sabemos todas las cualidades, pero una de las cualidades muy sobresalientes de Dios es que Él
no necesita de nadie. Él no necesita de nadie para estar bien. Pero nosotros sí. ¿Sí? Y que si somos hechos y estamos con vida es por amor de Dios. No porque Él nos necesite a nosotros. La prueba de ello es que Jesucristo dijo, o sea, hace referencia este hermano a la vid y al pámpano. Cuando dijo Jesús que debemos estar pegados a Él porque apartados de Él, nada podemos hacer. Y eso es cierto, hermanos. Porque todos los que estábamos aquí, creo que en el tiempo pasado, estuvimos apartados de Dios. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo vivíamos? No quiero decir con esto que a la mujer no tiene problemas, no. La situación es que estábamos solos, desesperados, angustiados. Hoy quizás tengamos problemas, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Ustedes cuál creen que sea la diferencia ahora? Como cristianos, ¿cuál es la diferencia de antes de que no éramos cristianos? Tenemos una esperanza de que va a pasar, de que no puede durar para toda la vida. Ok, pero hay algo más importante aún. Eso no está con nosotros, que no estamos solos. Eso es lo que nos mantiene firmes. Porque la gente también sabe que los problemas no van a durar toda la vida. Dicen que no hay mal que dure 100 años, ¿no dice la gente? No dice. Ellos también tienen la esperanza que no van a vivir toda la vida como viven. ¿Verdad? Y que algún día se va a acabar el sufrimiento de ellos, o el problema, se va a resolver sus problemas, ¿no? Pero la diferencia es que tenemos nuestro refugio, tenemos a Dios en nuestras vidas, cosa que ellos no lo tienen. Y la prueba de ello es que puedo preguntarles o decirles, ¿cómo vivíamos antes? Sin Dios, ¿Se siente esperanza. usted igual a como estaba antes? Pregunto. ¿Quién puede decir que se siente mejor antes que ahora? ¿Usted puede decir eso? ¿Que estaban mejor antes que ahora? Los israelitas sí lo dijeron, hermanos. Porque extrañaban las cebollitas, extrañaban las calabacita, extrañaban todo. ¿Sí o no? Sí. ¿Usted extraña lo de allá atrás, hermano? ¿Del mundo? ¿Usted lo extraña? ¿Sí lo extraña? Si lo extraña, entonces aguas, porque entonces hay que trabajar en algo. ¿Sí? Nos falta trabajar en algo, si es que extrañamos eso. Es diferente cuando estábamos hablando ahorita de cuando éramos niños, estamos hablando que jugamos a las canicas, a los troncos, a los yoyos, y que... ¿Por qué lo comentamos? Porque era un tiempo de niñez que disfrutábamos eso, ¿no? Pero no porque lo añoramos, ¿no? Sino porque nos causa regocijo recordar esos momentos. Que no era malo, ¿no? Que no era pecado, que era gozo, que era alegría, ¿no? Sí, pero el punto aquí sería recordar las cosas que andábamos haciendo, quizás el emborracharse, el andar con hombres o con mujeres, dependiendo del caso de si sea ya sea que sean hombres o mujeres, ¿sí? O la vida de pecado del pasado. Hay gente que se lo extraña, y por eso se regresan atrás. Yo les pregunto una cosa. ¿Por qué creen ustedes que la esposa de Lot volteó para atrás? Cuando los ángeles dijeron que no volteara para atrás. ¿Cuál creen ustedes que haya sido la razón? Le dolía dejar eso de atrás, la diversión, el gozo, todo lo que había, lo que tenía. Bueno, entonces, si eso ocurrió con ella, ¿qué le pasó? O sea, los ángeles dijeron no volteen para atrás, pero nunca dijeron que iba a pasarles, ¿verdad? Nomás dijeron no volteen para atrás. Al voltear a esta mujer para atrás, ¿qué pasó con ella? Se convirtió en columna de sal.
sus hijas y su marido, ¿qué hicieron? Siguieron su camino. Creo que para ellas y para Lot no haya sido doloroso haber pasado esa experiencia de haber perdido a su esposa y a su mamá, las hijas. Aunque también ellos después hicieron cosillas, ¿no? Cosillas que no, pero por como dice el pastor, estaban acostumbrados a eso, porque era su modo de viviendo, al cual ellos estaban viviendo. Para ellos parecía normal. ¿Sí? Sí. Fíjense que hay algo muy importante en esto, porque todos los seres humanos somos tan inclinados a las costumbres de esta tierra, de que desde que nace uno hasta que empieza uno a tener uso de razón, se va uno inclinando, se va uno contaminando con todas las cosas terrenales, ¿no? No todo aquí en la tierra es malo, no todo es malo, porque tampoco podemos satanizar todas las cosas, ¿no? Pero desafortunadamente como seres humanos somos más dados a contaminarnos con todo lo malo que con lo bueno. Y precisamente, ¿qué pasó con Lot y todos ellos, no? ¿A quién tuvo la culpa? Lot, porque Lot fue el que pidió irse a Zoar, ¿no? Entonces, y obviamente que su esposa y sus hijas, al ver todo eso, pues se fueron contaminando con todas las costumbres que practicaban en ese país, ¿no? Y tanto fue esto que el corazón de su mujer de Lot se contaminó tanto que cuando los ángeles le dijeron no voltees, ella pudo más los deseos de ella que obedecer la voz de los ángeles. Y pasa lo mismo con nosotros el día de hoy. Muchas veces pueden más las cosas de esta tierra que ser agradar a Dios. Porque pregunto nuevamente, digo, ¿dónde están los que se reúnen? Si realmente todos los que estamos aquí somos imperfectos, fallamos y seguimos fallándole a Dios. Pero a empujones o como ustedes quieran, estamos aquí. Con ánimo o sin desánimo, estamos aquí. Pero ¿dónde están los demás? ¿Qué pasó, como digo, con la mujer de Lot? Pudo más eso, y obviamente que el castigo del Señor vino. ¿Pero por qué es por sal? ¿Por qué se convirtió en una estatua de sal? ¿Por qué no le cayó fuego y azufre y la quemó? Vamos a ver qué, ¿no? Sí. ¿Sabe por qué el Señor la convirtió en sal? Si la Biblia más adelante, si recordemos y leemos el Antiguo Testamento, se hacían pactos de sal. Y la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra. Ya lo puse a pensar, ¿verdad? Entonces, o sea, es tan interesante esto de lo que ahorita está hablando uno, que de verdad es hermoso esto, porque nos abre más el panorama y entendemos más, ¿no? ¿Por qué? Y Pablo era lo que él anhelaba en su corazón. Él había tenido un encuentro personal con Cristo resucitado. Y obviamente que él, por eso es que decía que él tenía ya por basura todo lo que él había aprendido del judaísmo, todas sus costumbres, todo lo que él hacía a esta nueva forma de vida en Cristo Jesús. Y a nosotros nos ha costado mucho todavía y nos sigue costando mucho todavía. A lo mejor, como usted dice, vamos a lugares y escuchamos a pastores bien encumbrados y que hablan bonito la palabra, ¿no? Pero muchas veces, realmente a veces no se trata a veces de ser tan elocuentes, ¿no? Sino realmente entender lo que la palabra de Dios dice y vivirla, ¿no? De lo que predicaba el hermano Eri Yao Carmel, ¿no? Precisamente lo que él decía, el hombre prudente que construyó su casa sobre él, pero el imprudente, ¿dónde la construyó? En la harina. Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo, hermanos, y le voy a decir algo. Muchas veces nuestra fe está fundamentada en costumbres, en tradiciones, mas nuestra fe a veces no la tenemos cimentada en Cristo Jesús. Y como está lo que dice el hermano Ricardo, es interesante
Y sí me gustaría, hermano, que buscara usted por qué la mujer de Lot se convirtió en estatua santa. El por qué. ¿Por qué no descendió azufre y fuego del cielo? O sea, está interesante, ¿no? Sí, está interesante, hermanos, de verdad. Lo investiguen ustedes. Sí. Investiguemos por qué. ¿Qué Ok. tiene que ver eso? Muy bien. Entonces ese ejemplo es para nosotros, como decía el apóstol Pablo, y vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo, que él, hermano, se defendió y muestra entereza, muestra firmeza, a pesar de las cosas que sufrió. Él no, su fe nunca menguó. Y eso es lo que quiero que tengamos nosotros. Nuestra fe no tiene por qué menguar, aunque pasemos situaciones muy difíciles. Dios está trabajando en nosotros. Aunque a veces vemos que pasan tiempo y oramos y oramos y Dios no responde, es que Dios está trabajando con nosotros, ¿no? Ahorita me viene a la mente una película que se llama El Todopoderoso, donde aparece un morenito donde se le manda a una persona a hacer el arca, y era un político de Estados Unidos encumbrado, y tenía su familia, y su familia lo abandona, la esposa se lleva a sus hijos y él se queda haciendo la obra y los animales le ayudan a hacer el arca. Entonces la esposa de él se va a un restaurante a comer y supuestamente el que la hace de Dios se le aparece, el mesero, y la atiende y le pregunta o le dice: ¿usted cree que en situaciones que pasamos difíciles es porque para que aprendamos a tener paciencia? ¿O cómo cree que usted pueda ejercitar la paciencia para que podamos trabajar en la paciencia? Le dijo cosas que ella reflexionaba y ya hace que regresara con su marido, ¿no? Entonces, las cosas que estamos viviendo, hermanos, no son, por ejemplo, hablando de la paciencia, no es porque somos pacientes. Inclusive la Biblia dice que para que aprendamos, ¿qué? Aprendamos paciencia. ¿No dice así la palabra de Dios? Entonces tenemos que aprender a ver en las cualidades que Dios espera que desarrollemos nosotros, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que estar atentos a Dios, atentos a lo que Dios espera de nosotros. Claro que sí podemos decirle a Dios que nos está costando trabajo. Jesús mismo lo dijo a su Padre: si puedes de mí, quita esa copa. Es humano decirle, Jesús mismo lo hizo. Pero ¿qué hizo al final Jesús? No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿No? Entonces debemos aprender todo eso, hermanos. Y vemos aquí entonces lo que pasa con el apóstol Pablo. Vamos a leer el capítulo 24, el versículo 1. De hecho, Sí. Dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de paz, de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, un protector promotor de sedición entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y pretendiéndole hicimos juzgarle conforme a nuestra ley,
Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos y mandó a sus acusadores que viniésemos a ti. Tú mismo, pues, al juzgarte podrás informarte de todas estas cosas que le estamos o que le acusamos. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a poner una pausa. Entonces, amado, de lo que le estaba mencionando al principio, acudieron a un personaje, un político que era un abogado, para que este abogado, hermanos, acusara al apóstol Pablo de estas cosas que aquí hemos leído. Acusaba de que era una plaga, que era una promotor de sedición, ¿sí?, ante los judíos y de todo el mundo, que profanaba el templo. Inclusive está mintiendo aquí. Si ustedes se dan cuenta, cuando leímos que los romanos lo estuvieron defendiendo, nunca llegaron con violencia, al menos no mencionaba ese pasaje que lo defendieron con violencia, ¿verdad? Sin embargo, aquí dice que sí, en el versículo 7, pero intervinieron el tribuno Lisias ¿con qué? Con gran violencia, y le quitó de nuestras manos. El pasaje que leímos anteriormente, cuando vimos que estaban los romanos en la fortaleza, lo pudieron a rescatarlo, pero nunca menciona que hayan actuado la violencia en contra de ellos. Pero aquí sí él lo está comentando. ¿Sí? Por eso les comentaba yo que parece una novela, hermanos, donde personajes malos maquinan cosas para perjudicar, en este caso para perjudicar al apóstol Pablo, porque lo querían matar. ¿Sí? Y vemos cómo es tanta la maldad de estos personajes que son capaces de cualquier cosa. Vimos los días pasados que también se juntaron 40 hombres para guardar huelga de hambre. ¿Para qué? Para que se matiera a muerte al apóstol. Fíjese hasta qué grado estaban estos hombres en contra de Pablo, en contra de Dios, hermanos. Porque Pablo era representante de Dios, y al ponerse a Pablo se oponen ante Dios. Y querían ellos hasta ese grado hacer, y buscaban este personaje para que acusara al apóstol Pablo de varias cosas, de 3 puntos que aquí vemos que no era así. ¿Sí? Por ejemplo, dice que era una plaga, promotor de sedición para todo el mundo. Era cabecilla de la secta de los nazarenos, y además intentó profanar el templo. 3 argumentos que está siendo acusado el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para darle muerte. Vemos entonces que aquí ellos lo que querían era acabar con la vida de Pablo, hermanos. Y aquí este hombre pues escucha sus acusaciones. Y continuamos leyendo, Dice, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo, y habiéndole hecho señales el gobernador a Pablo para que hablase, respondió. Ahora ya se escuchó entonces a sus acusadores, ¿sí? Ahora se le da la oportunidad de defenderse al apóstol Pablo. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en su defensa. Dice aquí, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Antes de que pasemos a esto brevemente, hermanos, quiero comentarles algo que se me estaba pasando. Cuando este abogado Tértulo empieza a hablar a este Félix, empieza a ensalzar y dice que tenían paz gracias a su sabiduría. Dice que estaban disfrutando todo el pueblo de paz y de bendición.
por su buen trabajo que estaba haciendo. Pero ¿qué creen? Era mentira. Era para ganarse el favor de él y lo apoyase, porque la historia demuestra que este hombre era un tirano. Él era un tirano y que no respetaba a nadie. Así como todos los gobernadores romanos. Así que solamente quería, abusaba de su poder, hermanos, y hacía cosas precisamente con esa autoridad que él tenía. Era un ser malvado también. Pero aquí este hombre llega y lo elogia para que obtenga el favor de este gobernante, de Félix, y entonces le conceda la petición de ser condenado el apóstol Pablo. Bueno, ahora vayamos a la lectura entonces. Dice, oh excelentísimo Félix, en el versículo 3. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar, con toda gratitud, pero por no molestar, usted ya me hacer. Íbamos en el 10, ¿verdad? Vamos a leer el 11. Dice, ¿cómo tú puedes cerciorarte? Dice el apóstol. No hace más de 12 días que subí a orar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando con multitud, ni el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni pude probar las cosas ni te pueden probar las cosas de que hoy se me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que hay de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una condición sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, y no con multitud ni con alboroto. Ellos debieron comparecer ante ti y acusarme. Si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecía ante el concilio, y no ser que estaba entre ellos prorrumpiendo en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Entonces aquí él se está defendiendo y menciona aquí, si ustedes notaron, hermanos, que las personas en las cuales lo acusaban en el concilio no estaban. Dice que vengan aquí, que hablen contigo, las personas que me hallaron, pero no estaban. Dice que estaba este hombre Tertulio y otras personas que llevaron a testiguar lo que él estaba diciendo. O sea, estaban mintiendo para atacar al apóstol Pablo. Yo no sé si volvemos con nosotros, si alguna vez ustedes la han difamado, han hecho mentiras en contra suya y usted se siente mal por eso. Y eso le causa a usted una depresión, quizás una tristeza, y a veces no sabe ni qué hacer para tratar de limpiar su reputación. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Y muchos de nosotros quizás empezamos a tener cierto rencor hacia esas personas, ¿no? Y no queremos acercarnos a ellas porque nos sentimos ofendidos, nos sentimos mal. Pero aquí la actitud que vemos en el apóstol Pablo no fue de atacar a las personas, simplemente defender su postura y de hablando con la verdad.
Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Siempre hablar con la verdad. Hablar con la verdad. Y eso, como dijo Jesús, nos hará libres. De alguna forma nos hará libres, porque la verdad siempre va a estar arriba de la mentira. Siempre, siempre, siempre la verdad va a ganar sobre la mentira. Aunque quizás en su momento no se pueda sacar la verdad a la luz, pero tarde o temprano va a salir la luz de la verdad y se van a resolver las cosas para nuestro bien. Volvemos a lo mismo. Lo que tenemos que hacer nosotros es confiar en Dios y siempre conducirnos con verdad correctamente, y no acusando a la gente ni guardando rencor, porque si guardamos rencor nosotros, ¿quién es el que se perjudica? Nosotros mismos. Tenemos que perdonar, hermanos. Hay muchas cosas, muchos ejemplos de la Biblia que se vienen a la mente, cuando por ejemplo Jesucristo dijo, estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que es. Nosotros como humanos, cuando hablan de mal de nosotros, que nos da coraje, ¿eh? Luego quisiéramos encontrarlos y acabar con ellos, o con ellas. ¿No? Pero se da la actitud correcta. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que dejemos salir nuestro coraje, nuestra carne, y actuemos de esa forma. No, eso es lo que no hemos aprendido de Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Eso no aprendimos de Cristo. Porque cuando injuriaban, Él cayó. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos meditar y ponerlas en práctica en nuestra vida. Principalmente, como leímos en Corintios, es para nuestra instrucción, ¿sí? Para nuestra enseñanza, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Dicen por ahí la gente que aprendamos de la historia para que no se repita. ¿No dicen eso? Entonces nosotros aprendamos de eso para que no la repitamos nosotros. Y no nos pase lo que a ellos les pasó. Hay gente que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿No dicen eso? Que nadie escarmienta en cabeza ajena. Que a veces tiene que vivir la persona para que aprenda. Pero yo no creo que sea así, hermanos. Que tengamos que vivir consecuencias por querer experimentar cosas, ¿no? Podemos ver las circunstancias de la gente que vive y nosotros aprender de eso, y eso equivocado, ¿sí? Para nuestra instrucción, para que nosotros estemos bien delante de Dios, delante de la presencia de Dios, ¿sí? Porque al final de cuentas, hermanos, los que vamos a estar bien y disfrutar de esa bendición somos nosotros, ¿sí? Porque ellos de verdad actúan por ignorancia, como Jesús, porque no saben lo que hacen. Pero nosotros sí sabemos. Que no debemos nosotros dejarnos llevar por eso, por esas circunstancias. ¿Algún comentario de esto? Como acabamos de leer, todo esto es para que aprendamos, como leímos ahí en los Corintios, para que no nos suceda lo mismo, para que no hagamos, para que haya en nosotros ese cambio, esa transformación que Dios quiere que tengamos para la gloria de Dios. Así es. ¿Algún otro comentario? Es que es un poco molesta la música, pero no hagamos caso. Afortunadamente tenemos que aguantar, como estamos funcionando. Tenemos que aguantar la ignorancia de Dios. Bueno, vamos a terminar con oración, vamos a orar y vamos a poner nuestra música. Alabar a Dios, invocar el santo nombre de Dios.
vamos a Padre Santo, venimos aquí, nuevamente después de haber mencionado esta parte de tu palabra que fue para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Te agradecemos porque nosotros nos tienes misericordia de que precisamente aprendamos esto, para que no lo hagamos, Padre Santo. Y todo lo que vemos en la vida del apóstol Pablo sea para que nosotros podamos imitar su fe, imitar su valor, imitar su valentía, su integridad hacia ti, Padre Santo. Agradecemos esta oportunidad maravillosa de poder estar en tu presencia y disfrutar de esta comunión contigo, Padre Santo. Pedimos, Padre Santo, que tú ayudes que este tiempo que estamos dedicados a ti, Padre, sea para bien, Señor, y que quites estas distracciones que está a nuestro alrededor, Padre Santo, para que este tiempo pueda marchar bien a la gloria de tu santo nombre. Sí. Por favor, es que cualquier obstáculo, cualquier cosa que quiera interponerse en este tiempo que es para ti, Padre, se desaparezca y se vaya, Padre Santo. Por favor, como pedimos, Padre Santo, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.